¿Cómo les va, queridos amigos del Portal del Adulto Mayor? Soy Concha León Portilla, muy contenta como cada 15 días los lunes de estar aquí con ustedes para platicar de esos temas que nos interesan tanto y que nos gustan. La verdad es una maravilla poder llegar hasta sus casas. Les agradezco a todos ustedes que nos reciban y que nos den la oportunidad de estar cerca. Y también muchas gracias a Martín, por supuesto, que está aquí con nosotros, aunque ustedes no lo vean, y también a nuestros amigos del Portal del Adulto Mayor que nos abren esta ventana gigante que nos lleva a conectarnos y a crear vínculos significativos ya desde hace tantos años. Es increíble cómo el tiempo pasa y de veras todo lo que aprendemos en el camino. Bueno, pues como les dije en el reel que hice de la plática de hoy, vamos a hablar de esa parte de postergar, pero también qué hacer para no postergar. Y miren, lo primero que quiero compartirles es esto de que Iván Ilich, ¿ustedes se acuerdan de quién era Iván Ilich? Bueno, Iván Ilich es el personaje principal de un libro que se llama La muerte de Iván Ilich, que escribió el famosísimo León Tolstoy. Entonces, este texto es muy impresionante porque dice que el verdadero dolor de la enfermedad de Iván Ilich no fue tanto la enfermedad en sí, sino darse cuenta al estar enfermo de su lucidez tardía. Iván Ilich entiende casi al final de su vida que vivió según el guión que le había puesto la sociedad y que él se había puesto, y que era el guión correcto, entre comillas, pero no era el guión auténtico. Iván Ilich siempre cumplió con el deber. Se adaptó, ascendió, fue razonable, toda la gente sabía que iba a tener que podría confiar en él. O sea, todo, como se dice eso, adentro de la caja, sin romper esquemas, sin romper reglas y dejándose siempre hasta el final. Entonces, en esta muerte, cuando se le está acercando la muerte, en su lecho de muerte, literal, empieza a sentir esta angustia de no haber vivido auténticamente hacia sí mismo, de la forma en la que renunció totalmente a sus aspiraciones y a sus sueños. Y se dio cuenta que durante toda su vida había postergado, dejado para después lo que él quería. No es una obra que haga ruido, no es algo que precisamente quiera hacer un drama de todo lo sucedido, es simplemente avisarnos a todos, darnos el mensaje a los lectores y a ustedes, queridos amigos con los que estoy compartiendo hoy, de que la postergación no es una cosa que nos sacuda, ojalá nos sacudiera. Se disfraza de prudencia, se disfraza de responsabilidad, se disfraza de excusas, se disfraza de esta típica frase, lo haré cuando las cosas se acomoden. Pero a estas alturas ya sabemos lo esencial. Las cosas no se acomodan solas, se acomodan cuando lo decidimos y es el momento en que vamos a actuar. O sea, el momento en el que vamos a actuar, ya se acaba esa forma de postergar. Entonces, durante muchos años, el deber fue primero en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estamos educados con una tradición muy parecida a la de Iván Ilich. Y ahora es momento de preguntarnos, ¿qué deseos he aplazado por décadas? También, ¿qué conversaciones sigo evitando? ¿Cuál es esa conversación pendiente que sigo evitando? ¿Qué versión de mí sigue esperando salir? Imagínense nada más qué importante. ¿Qué versión mía está esperando salir? En esta etapa, que puede ser la más lúcida, tenemos algo que antes no teníamos. Tenemos experiencia, tenemos más criterio y ya no necesitamos la aprobación. Ya podemos vivir sin ella y ya hemos aprendido a lo largo de nuestras vidas tantas cosas que podemos empezar a girar nuestro volante o nuestras velas hacia otro lado. La verdad es otra. Ahora, si no es ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo va a ser tiempo de hacer ese proyecto que nos ilusiona? ¿Cuándo va a ser el momento de cuidar nuestro cuerpo con respeto y con disciplina? ¿Cuándo va a ser ese momento de hacer ese pequeño viaje o largo viaje con algo que se nos antoja tanto? ¿En qué momento vamos a aprender a amar con más claridad? ¿En qué momento vamos a retirarnos, pero no del trabajo, sino de lo que ya no nos representa
como seres humanos. Ya no es hora de decir, luego viajo, luego escribo, luego pido perdón, luego tengo esta conversación, luego amo, luego me atrevo, luego descanso. Luego es un territorio muy peligroso porque no está garantizado. Así que en esta etapa, la más larga y quizás la más libre de nuestra vida, ya sabemos algo, que cumplir no es lo mismo que vivir. La longevidad nos da ese tiempo extra que vamos a poder decidir qué hacemos porque estamos cada vez más preparados además, pero la longevidad no nos promete infinito y no nos promete nada que nosotros no decidamos y por lo que no trabajemos. Vivir más años no compensa no haber vivido los propios deseos. Imagínense nada más todavía llegar con estos 30 años más que nos regaló la ciencia y la tecnología sin instructivo, como siempre decimos, pero decir, híjole, pues no supe qué hacer, no supe cómo aprovecharlos, no supe qué era lo que quería de mí. Entonces, Iván Illich descubre cerca de la muerte que lo verdaderamente insoportable no es morir, sino darse cuenta de que no vivió auténticamente. Nosotros, tú y yo, todavía estamos aquí. Todavía podemos elegir. Este 2 de marzo todavía podemos elegir. Tal vez no todo, pero sí lo esencial. Así que a partir de hoy te invito a que no postergues un paso, una decisión ni un límite. Tampoco postergues un te quiero. La vida no se ordena sola. Eso es muy impresionante. No hay que dejar que las cosas se acomoden, como se dice por ahí. Hay que vivir con intención, con congruencia y con valor. ¿Para qué? Para que nosotros seamos los que estamos dando esa dirección a nuestra vida. Y como es difícil, gracias a los que están saludando, por supuesto. Gracias, Blanca. Gracias, María Teresa. Gracias, Cortés, que déjame ver que este nombre no lo veo sin mis lentes, me van a disculpar. Gaudencia Cortés Galindo, desde Perú. Qué maravilla. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, después de esta introducción que tiene que ver con la muerte de Iván Illich y con todo esto de postergar y de decidir y de hacer las cosas a tiempo, quiero platicarles que en el Festival del Adulto Mayor, que ya va a ser Festival del Adulto Mayor Telcel, que será en abril, del 10 al 12 de abril en el World Trade Center, que los esperamos a todos de 10 de la mañana a 5 de la tarde, con todas las maravillas que siempre los esperamos. Ya saben, va a haber talleres, va a haber cursos, va a haber música, va a haber yoga, va a haber meditaciones, va a haber clases, va a haber convivencia, va a haber bailes, va a haber karaoke, van a haber muchos exámenes que de repente hay exámenes médicos para nosotros, las personas mayores, etcétera, etcétera. Ustedes ya saben lo que significa este gigantesco festival en el que recibimos a tantas personas que queremos ya tanto y que nos gusta mucho verlos cada año, ya sea aquí, en Guadalajara o en Monterrey. Y bueno, entonces en este festival, en el Foro MBS, vamos a dar un taller que se llama El Mapa de mi Vida. Y quiero invitarlos a todos ustedes a que se inscriban, porque para no postergar hay que tener un mapa. Y ese mapa es el que nos va a guiar hacia dónde vamos y qué queremos hacer con estos años que tenemos por delante, porque lo mejor es esto, de veras, decidir qué sí queremos y qué no, y no hacer, miren, les voy a enseñar, aquí tengo mi reloj de arena, no dejar que el tiempo se nos vaya así y que de repente ya cuando nos demos cuenta, ya todo esto está aquí abajo. Es más, lo voy a dejar nada más para que se den cuenta de cómo se va todo de volada. Bueno, entonces, gracias Rita por saludar, qué gusto que estés aquí con nosotros, gracias Francisco, y pues gracias Pati Cervantes, y qué maravilla que estamos aquí todos juntos. Bueno, entonces, ¿qué es el mapa de mi vida? ¿Ustedes saben desde hace cuánto existen los mapas? Fíjense, los mapas representan el mundo y nuestras tierras, ¿no? Y ustedes ya lo saben, los ríos, los mares, los océanos, los bosques, los desiertos, las montañas, las ciudades, los países, los continentes, los astros. También hay mapas de estrellas, de galaxias, de planetas. Eso es precioso. Se ha encontrado que las representaciones más antiguas son de hace 5,000 años. ¿Se imaginan ustedes un mapa de hace 5,000 años?
y su origen es babilónico. ¿Quién se acuerda de cuando estudiábamos en primaria Babilonia? ¿A poco no era preciosa esa época en la que descubríamos que había tanto más en el mundo? Bueno, estos mapas en Babilonia fueron realizados sobre tablillas de piedra. Dicen que el primer mapa del mundo lo creó Anaximandro de Mileto. Existen además vestigios de representaciones en China que fueron creadas en seda. Ya ven que a los chinos todo era seda. Hay otros mapas hechos con hilos, otros son de madera y algunos elaborados hasta con arena. Con el paso de los años, los mapas han ido evolucionando a tal grado que ahora, bueno, primero los podemos estudiar, ¿no? Imagínense ahora lo que significan los mapas con estos drones gigantescos y con esta manera que existe en la tecnología. Ahora ya cualquiera puede tener un mapa gracias a un GPS. Ya podemos saber a dónde vamos. Tenemos a Waze, tenemos a Google Maps, tenemos tantas cosas, ¿no? Ya, de hecho, nadie se sorprende de la maravilla que significa ver un mapa y hacerlo grande y chiquito en nuestras computadoras. Pero todos esos mapas que les estoy diciendo, que tienen ríos, montañas, que tienen, sabemos dónde está nuestra casa, sabemos a dónde vamos. A ver, ¿quién se acuerda aquí de la guía Roji? Yo creo que muchas personas se acuerdan de la guía Roji que la traíamos en la cajuelita y en el coche, porque no había un solo mapa. Entonces, con esa guía podíamos llegar a donde quisiéramos. Ahora sacamos nuestro Waze. En fin, bueno, ahora nadie se sorprende de las maravillas que son los mapas, pero sí hay un mapa que te tiene que sorprender. Y ese es tu mapa interior. El mapa de lo que has sido y el mapa de lo que quieres hacer con lo que tienes por delante en tu vida. Y eso me gusta mucho porque ese mapa de lo que has sido se ha venido creando con los años, con nuestro caminar, con nuestras ideas, con lo que hemos creído, con lo que hemos logrado, con lo que hemos vivido. Y entonces ese mapa también haz de cuenta que tú has recorrido ríos, montañas, desiertos, has estado a punto de ahogarte y sucumbir en un pantano, estoy segura. A lo mejor hay veces que te has metido a unas olas gigantes que te han revolcado, has estado en unas tormentas impredecibles y de repente has visto unos arcoíris gigantes en tu caminar. Bueno, así va a continuar porque la vida es un viaje. Al final de todo, la vida es un viaje en el que vamos a seguir caminando. ¿Y por qué es un viaje? Porque la vida está viva. Imagínense estar en la vida sin estar vivos. Y porque la vida se divide en dos, no importa los años que tenga, la vida que has vivido y la que te queda por vivir. Y aunque te quede un solo día por vivir, tienes toda la vida por delante. Esa frase, ¿verdad? Esa frase. Bueno, los años nos dan perspectiva. ¿Quién sabe por qué los años nos dan perspectiva? Porque tener más ayeres que mañana nos hace ya saber muchas cosas. Y yo tenía una tía que me encantaba porque cuando le empezábamos a contar algo o tratábamos de inventarle una mentira para conseguir un permiso, era una tía grande y nos decía, cuando tú vas, yo ya vengo. Dice, así que mejor organiza tu historia en tu cabeza y no trates de hacerte la loca porque yo ya sé. Bueno, entonces este instante que estamos compartiendo es irrepetible y en cada momento se despliega ante ti ese mapa de tu vida. Así que te voy a pedir que pienses por los parajes que has recorrido. Ya lo podemos hacer mucho más en el Festival del Adulto Mayor Telcel, ahí lo vamos a hacer clarititito, lo vamos a hacer dibujando, lo vamos a hacer platicando, lo vamos a hacer de una forma que les va a encantar. Entonces, miren, yo lo que he pensado es que en la vida, nuestra vida se parece mucho a la historia del Mago de Oz. ¿Quién se acuerda de esa historia? ¿Cómo me gustaría que alguien aquí me pusiera qué fue exactamente lo que sucedió en el Mago de Oz? Toño, Irma, Ana María, Rita. Bueno, lo que sucedió en el Mago de Oz, ¿se acuerdan? Dorothy vivía con sus tíos y con su perrito en su casa. En una de esas los tíos van por ahí y entonces, ¿quién sabe qué pasa? Que llega una especie de tornado o de huracán y hace que la casa vuele lejísimos y entonces Dory aterriza en el país de nunca jamás. Bueno, con el Mago de Oz, donde está el Mago de Oz. Y ahí donde está el Mago de Oz aterriza así toda noqueada y de repente pues se da cuenta que está perdida. Y a la hora que les pregunta a las personas que se encuentran, hay unas hadas que había ahí, ¿cómo hago para regresar a mi hogar? Le dice, sigue el camino amarillo.
Todos se acuerdan de esa canción que hay de Sigue el Camino Amarillo, ¿no? Entonces, en esa canción, ¿qué se encuentra Dorothy en ese camino? Se encuentra al hombre de hojalata, que lo más triste que tiene el hombre de hojalata es que no tiene corazón. Se encuentra al espantapájaros que no tiene cerebro y se encuentra al león que no tiene valor. Las hadas le regalan a Dorothy unos zapatos para poder caminar por ese camino amarillo y su perrito siempre la acompaña. Y entonces con estos tres nuevos compañeros, el león que no tiene valor, el espantapájaro que no tiene cerebro y el que no tiene, el hombre de hojalata que no tiene corazón, se juntan para ir a buscar al mago de Oz para que ellos quieren que les den esos atributos al mago y Dorothy quiere pedirle que se regrese a su casa. Yo siento que a veces cuando llegamos a esta edad, que de repente hemos tenido una vida así como muy lineal, como que muchas personas ya estudiaron, ya trabajaron, ya se casaron, ya tuvieron hijos, etcétera, y de repente se ven ante la posibilidad de crear lo que sigue, se sienten un poco fuera de lugar y ¿qué necesitan? Primero, vínculos, necesitan amigos, necesitan encontrar lo que les falta, necesitan tener más corazón, más cerebro y más valor. Y bueno, pues el mago de Oz podemos ser nosotros mismos y pedirnos esos deseos para poder regresar a casa. Y en este caso, casa es adentro de nosotros. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, María de Lourdes, gracias, Elsa, muy bien. Bueno, entonces esto yo lo que creo es que sucede en el tercer acto de la vida. Y entonces, en el tercer acto de la vida empiezan a suceder muchos cambios. Y la vida en general es cambio. La vida no nos pregunta qué horas va a ser el cambio y nosotros podemos estar viendo pasar el cambio enfrente de nosotros y podemos rechazarlo, podemos no aceptarlo, podemos no entrar a la era del cambio, pero lo único que no podemos hacer es pararlo. La vida va mucho más afuera, nosotros no tenemos control. Una amiga me decía, deja ir el deseo de controlar la situación. Y yo creo que es importantísimo dejar ir el deseo de controlar la situación. Entonces, miren, lo que es muy interesante es que conforme van pasando los años, toda la vida tenemos transiciones, pero conforme van pasando los años, de repente nos enfrentamos a unas transiciones en las que ya tenemos más conciencia y más sabiduría y más ganas de hacerlas con coherencia, con congruencia con lo que traemos dentro. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre cambio y transición? El cambio nos lo va a poner la vida. Es cuando no viste la coladera, metiste el pie y se te rompió el tobillo. La transición es cómo sales de ese accidente. Sales una mejor persona, sales con más fortaleza, sales con un aprendizaje o simplemente te quejas todo el tiempo, estás de un pésimo humor, y no aprovechas la oportunidad de aprendizaje. Las transiciones en esta vida es esa forma en que la recorremos cuando estamos contentos, cuando estamos decidiendo que nuestra forma de transitar la vida va a ser con conciencia y con decisiones propias. Entonces, fíjense, las transiciones que pasamos por la vida, ahorita vamos a hablar por muchas, tienen que ver con nuestro mapa, tienen que ver con lo que postergamos, o sea, todo está unido. Hay que estar en el presente y hay que estar viendo esas cosas. Qué oportunidad tan grande tenemos con esta longevidad en la que podemos vivir plenamente, ¿no? Entonces, miren, las transiciones no empiezan generalmente con un principio, sino con un final. Una transición importante, por ejemplo, es cuando nos retiramos, cuando dejamos de trabajar, nos retiramos y hagan de cuenta que es el atardecer de nuestro trabajo o el anochecer de nuestro trabajo. Después de que es el anochecer de nuestro trabajo, imagínense que empezamos a decir, bueno, ya me jubilé, ahora ¿cómo voy a convertirme en otra persona? Y entonces, después de ese anochecer, entramos como las mariposas entran a una crisálida y ahí adentro de esa crisálida hay muchísimo, bueno, no es la mariposa, el gusano es el que entra a la crisálida, hay muchísimo desorden, hay muchísima agitación, muchísima confusión, muchísima oscuridad. Y ya después, poco a poco, te conviertes en la mariposa que va a salir volando a lo que tú
has preparado. Entonces, no se preocupen cuando están en medio de una transición. Por ejemplo, cuando una persona se acaba de divorciar, cuando una persona acaba de enviudar, cuando una persona acaba de empezar a vivir sola porque sus hijos ya se fueron, cuando una persona termina su trabajo. Son transiciones. Cuando una persona le dicen, ya vas a estar en esta cirugía o tienes este diagnóstico, en ese momento nosotros no podemos postergar nuestra conciencia al hacer la transición. Fíjense, entonces nuestro mapa interno, en el que hemos vivido hasta hoy, es el que tiene todas las transiciones que hemos hecho a lo largo de nuestra vida. Yo les pediría que vayan pensando qué transiciones han hecho, cuáles son las transiciones más importantes que han sucedido. Mientras más largas nuestras vidas, más transiciones tenemos. Entonces, ¿hacia dónde te puede llevar o hacia dónde te ha llevado este mapa? Te ha llevado por montañas, ríos, lagos, ciudades, desiertos, por tantas cosas que te ha llevado. Este mapa y esta forma de ser tuya te ha llevado a la paz interior, te ha llevado a hacerte más consciente. Gracias, muchísimas gracias, Leticia. Gracias por las felicitaciones. Muchísimas gracias. Bueno, es que hoy cumplo 68 años, o sea que más vale que esté pensando en las transiciones, ¿verdad? Justo hoy 2 de marzo es mi cumpleaños y decidí festejarlo con ustedes. La verdad dije, qué bonito poder estar en el portal, me llena de orgullo trabajar y ser parte de este equipo. Qué bonito poder estar con las personas que nos escuchan los lunes. Y pues gracias, muchas gracias, Leticia. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Tenemos estas transiciones, tenemos nuestro mapa, pero ¿cómo encontrar el camino? ¿Cómo recorrer ese mapa interior en medio de una tormenta? Porque hay muchas cosas, o sea, ese mapa interior que nosotros podemos dibujar precioso, sabemos que va a haber tormentas, que de repente se va a desbordar un río, que de repente va a haber un huracán, que de repente va a haber un sol precioso, que de repente van a haber tantas cosas. Y una de las formas para recorrer ese mapa sin postergar, con mayor coherencia y todo, es viajar ligeros. Gracias, gracias. Qué lindas por las felicitaciones. Y fíjense, darnos la oportunidad de cada noche voltear al cielo y ver las estrellas y decir, a ver, así como en el cielo hay un mapa, unas constelaciones, ¿quién se ha puesto a estudiar la belleza de las constelaciones? Si nosotros podemos entender que somos un infinito, que traemos un infinito dentro de nuestros corazones y dentro de nuestras mentes, de nuestra esencia, de nuestro espíritu, si nosotros podemos entender todo esto y seguimos trabajando por ese mapa interior, pero ya con más instrumentos. Antes era el compás, ¿se acuerdan? Con el que se hacían las cosas. Tenemos ya, nuestro telescopio ve muy lejos. Nuestro mapa puede tener tantas cosas. Medimos los kilómetros muy diferentes. Gracias por las felicitaciones. Entonces, para recorrer el mapa de tu vida, hay que hacerte preguntas fuertes, claras y atrevidas, como siempre. Entonces, para escribir, lo primero, para preguntarte todo eso, yo te digo que escribas. Escribir es escucharte a ti mismo. Entonces, ese típico cuaderno, esa típica hoja en la que quieres tener una comunicación, de veras cambia la historia. Y a la hora de escribir, cambiar nuestra historia por una mentalidad de crecimiento y no por una mentalidad estática. Muchas personas a partir de los 50 se afianzan y dicen, yo así soy. Así se hacían las cosas, a esta edad es imposible cambiar. Antes se oía más, yo creo que entre nosotros ya no se oye tanto. Los japoneses tienen una filosofía que se llama Shoshin. Ya ven los japoneses cuántas filosofías maravillosas tienen. Y esa filosofía que se llama Shoshin quiere decir tener mente de principiante. Y tener mente de principiante es apertura, es estar con ganas de seguir sabiendo cosas nuevas cada día, de escuchar qué es lo que está sucediendo en el mundo y de no tener miedo de equivocarnos porque estamos aprendiendo. Así como los bebés no se trauman de que se dan un centonazo y se levantan y se atacan de risa, así nosotras. Ojalá y no nos demos centonazos porque ya no está tan bien eso, pero cuando nos equivoquemos en nuestro aprendizaje es fundamental. Entonces piensa, la primera pregunta que te invito a que te hagas es, ¿en qué te gustaría ser un principiante? Puede ser, no sé, acabo de ver una señora que a los 86 años sacó su cinta negra, empezó a estudiar karate a los 75. Hay personas, a cada quien se le ocurre diferentes cosas. Hay una persona que aprendió piano a los 70 y a la hora que le preguntaron por qué, decía, porque me lo debía a mí misma.
Fíjense qué bonito. Entonces, somos más grandes de lo que creemos, sabemos más y podemos aprender más. La primera pregunta que nos tenemos que hacer, como se le ha hecho toda la humanidad a lo largo de la historia y cada ser humano que estamos en este planeta es, ¿quién soy, de dónde vengo? ¿Quién soy y de dónde vengo? ¿No? ¿Y hacia dónde voy? ¿Qué quiero hacer en esta siguiente etapa de mi vida? Ya no puedo postergar, miren, ¿se acuerdan mi relojito hace ratito? Pues ahorita estaba todo arriba y ahorita vean dónde va. ¿Qué quiero hacer en esta etapa de mi vida? Porque el tiempo se está yendo así. Entonces, no posterguemos, ya ahorita vamos con el mapa, vamos a hacer nuestras cosas y vamos viendo qué queremos hacer con nuestra sabiduría que nos va llevando hacia donde queremos ir. Hay que revisar nuestra verdad, hay que revisar nuestros ideales y entender lo que significa. Hay que saber qué es lo que nos sostiene, qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos da valor, qué es verdaderamente lo que creemos. Y vamos a hablar de estas transiciones. Vamos a hablar de estas transiciones que suceden en la vida de todos los seres humanos y no una vez, ¿eh? Suceden todo el tiempo. Lo que pasa es que cuando tienes toda la arena de este lado, pues las transiciones, ya si no les pones atención, pues bueno, qué pena. Pero ya cuando esto va así, ya más vale ponerle atención a las transiciones. Entonces, hay transiciones personales. Les recuerdo que todo esto aquí en el portal del adulto mayor se queda grabado y si quieren volver a ver esto, pues con muchísimo gusto, pues pongan, ¿no? Y lo ven. Y también si quieren que se los mande por escrito, aquí está mi correo, conchaleonportilla@gmail.com. Las transiciones personales son, por ejemplo, estoy en un matrimonio o relación que quisiera terminar. O sea, es una transición muy personal porque ya no funciona. Con estas vidas largas, hay veces que se vuelve imposible tener 60 años y pensar en 30 años más por delante. Ojalá sí sea, ojalá sí se dé, pero hay momentos en que verás es imposible. Ok, luego, acabo de empezar el tema del nido vacío. ¿Cómo me está afectando? ¿Cómo voy a pensar qué quiero hacer? ¿Me estoy cambiando de país o de un lugar o de una casa? Es una transición personal. Estoy considerando hacer un cambio fuerte en mi vida, porque tengo que hacerlo. Esa es una transición personal. En este momento es interesante saber que te preguntes si estás al final, que estás a punto de empezar un cambio, eso ya lo sabemos. Por ejemplo, una persona que supiera que la semana entrante se va a vivir a una residencia de personas mayores. Ella está al final de una etapa. O si estás a la mitad, ya estoy en la residencia de personas mayores, ¿qué voy a hacer con esto y cómo me voy a ir adaptando? O si ya estás al final y dices, estoy adaptada, acepto mi situación y estoy contenta. Y pueden ser otras cosas que no tienen nada que ver con eso, sino a lo mejor con iniciar un proyecto, un voluntariado, etcétera. Hay otras transiciones que todos nos hemos dado cuenta y que las vemos más fácilmente. Adivinen cuáles son. Si alguien adivina, bueno, las transiciones físicas. Nuestro cuerpo ha ido cambiando sin pedir permiso y ha sido paulatino. Entonces, así como cuando éramos bebés y luego niños y así, todo ha ido cambiando, entonces tenemos muchísimas transiciones físicas. También esas transiciones son de salud, son en nuestra sexualidad, son en el sueño, o sea, cómo ha cambiado nuestro cuerpo en la forma de dormir, cómo ha cambiado nuestro cuerpo en la resistencia, según el ejercicio que hagamos o que no estemos haciendo, cómo ha cambiado nuestra dieta, cómo han cambiado tantas cosas. Luego hay otras transiciones que son muy importantes, que son las transiciones psicológicas. Mm. Hay veces, por ejemplo, que nuestra vida nos lleva a tener un estado que no es el común. Por ejemplo, si acabamos de sufrir algo muy fuerte, podemos tener depresión. Si acabamos de sufrir, o si estamos teniendo muchos problemas financieros, podemos tener ansiedad. Si nos acaban de dar un diagnóstico, podemos tener angustia, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros estamos pasando por algo de eso, son las transiciones psicológicas. ¿Qué estoy haciendo yo para que esta transición psicológica, para que este cambio psicológico, que de repente uno diga, es que yo antes era más alegre? Bueno, ¿qué puedo hacer para regresar a eso? Es que yo antes era menos preocupón. Bueno, ¿qué puedo hacer para eso? Es que yo antes era menos agrio, ¿no? De veras hay personas que con los años se vuelven agrios.
O hay personas que a lo mejor de repente dicen, pues que yo antes era menos demandante. Me he cachado que ahora les pido ayuda en todo a mis hijos o a mis amigos. Entonces hay que ver psicológicamente, mentalmente, nuestras ideas, nuestras creencias, cómo están puestas el día de hoy y no postergar esa revisión. Luego hay otras transiciones que son las profesionales. Esas ya las conocemos todos, que es cuando dejamos de trabajar en el trabajo de siempre y cuando en esa transición no solamente se ve el trabajo, sino se va nuestra identidad. Tengo un amigo muy simpático que dice que hasta el jueves era el licenciado José Hernández y el viernes, que ya dejó de trabajar, era Pepe el jubilado. Entonces, de veras, hay que valorar, ¿ok? ¿Cómo voy a transitar esa etapa en la que ya no voy a tener ese respeto, ese equipo, esos vínculos, en los que ya no voy a tener esas personas que me están preguntando y que se están acercando a mí para cosas de la empresa? Mi identidad, ¿hacia dónde va? Después de eso, hay las transiciones. Miren, cuando las personas se resisten a cambiar su identidad profesional, de veras es un sufrimiento espantoso, porque no se encuentran y porque no empiezan a ver. Me estaba contando una amiga que el día que se retiró su esposo, de repente el lunes estaba sentado frente a su computadora con su celular junto y que ella le decía, ¿qué haces? Vamos a caminar, vamos a hacer algo, vamos a pensar qué sigue. Y él le decía, no hombre, si me acabo de ir el viernes, apenas es lunes, seguro me van a escribir 20 correos y va a haber 20 llamadas preguntándome qué hacer con esto y con aquello y con aquello. Porque realmente he sido el jefe durante tantos años, nadie llamó, no hubo un solo correo. Y así se pasó esa persona varios días hasta que se dio cuenta de que se había cerrado su etapa. Y, hijo, qué duro, no es nada fácil. Las personas, estoy en la edad, tengo 68 años, tengo varios amigos de 70, 75 que trabajan en empresas y se cierra su ciclo de trabajo. Entonces, unos quieren nada más descansar un rato, otros ya tenían planeado qué hacer. Cada quien puede hacer lo que quiera. Lo importante es estar conscientes de esas transiciones. Después de esa transición, viene a darnos cuenta de cómo ha afectado nuestra identidad, o sea, ese cambio de profesional. Las transiciones de propósito de vida. Ya estamos más grandes. Cuando teníamos 40 años no se nos ocurría pensar en nuestro legado, en ordenar nuestras cosas, en hacer nuestro testamento, cosa que debería de ocurrírseles a todos, ¿verdad? Pero esas transiciones de propósito de vida, ¿qué recuerdo quiero dejarles a los míos? ¿Qué fortaleza interna quiero tener para seguir transitando estos momentos en los que la vida me va a poner muchísimas alegrías, pero también es probable que me ponga algunas pruebas? ¿Cómo estoy construyendo en este propósito de vida? ¿Cómo me estoy fortaleciendo? ¿Qué es lo que estoy aprendiendo? ¿Qué estoy leyendo? ¿De qué me estoy nutriendo? ¿Qué me gustaría hacer que todavía no he hecho? ¿En qué puedo ayudar? Así como dicen los japoneses, ¿qué necesita el mundo de ti y qué es lo que le puedes dar ahora que ya sabes tanto? Bueno, después de ese falta las transiciones espirituales, que es cómo me voy acercando a esa unión, a ese todo, a eso de dónde vengo, a esa fuerza, a ese Dios, a eso que va más allá de mí, a mi trascendencia. ¿Cómo me estoy preparando? ¿Cómo va mi meditación? ¿Cómo va mi contacto con mi corazón? Y fíjese qué interesante. Podríamos preguntarnos ahora si tenemos estas transiciones físicas, mentales, espirituales, de propósito de vida. Hay transiciones patrimoniales que son también durísimas. O sea, yo tenía toda esta seguridad, ahora ya no la tengo. ¿Qué voy a hacer con esta nueva etapa? ¿En qué estás en esas transiciones? ¿Estás en la despedida de una transición de seguridad económica y vas a entrar a un desorden tremendo para después poder salir? ¿En qué etapa estás de cada transición? Tú puedes decirme, hay más transiciones. Bueno, si tú tienes más transiciones, perfecto, hay muchas transiciones, pero lo interesante es saber cómo te hablas a ti mismo de esas transiciones y cómo estás pensando en no postergar, enfrentarlas. Y no quiere decir, enfrentar no quiere decir pelear. Ok, descorrer la cortina, quitar el velo a esas transiciones. Miren, ahí va. No podemos postergar ni un segundo. Entonces, es muy interesante eso. Entonces, yo quiero preguntarte, ¿cómo te hablas a ti mismo de esas transiciones o si simplemente
te volteas para el otro lado y te distraes. ¿Hablas con tus hijos de esas transiciones? ¿Hablas con tus amigos? Fíjense qué bonito poder decirles a tus amigos cómo te sientes, cómo han sido las transiciones de tus papás, en qué etapa estás, estás en una etapa de libertad o estás en una etapa, tu transición ahora es cuidar a tus padres, o tu transición ahora es cuidar a tu marido, o tu transición ahora es aprender a vivir sola o aprender a vivir solo. Entonces, eso es como, para navegar una transición, hay que tener en cuenta lo que estamos pensando y lo que estamos sintiendo. Y yo las transiciones, ¿saben cómo las veo? Como cuando los del circo se suben por esas escaleras altísimas, ¿se acuerdan cómo se subían? Y de repente se lanzan y pasan un rato mientras la otra persona del trapecio los toma de los brazos y los sostiene. Esas son las transiciones. Nos pasamos un tiempo en el aire dando vueltas. Para saber qué hacer con nuestras transiciones futuras, estaría muy bien hacer una lista de todas las transiciones buenas que hemos hecho. Todas esas veces que hemos tomado la decisión correcta, que hemos actuado con congruencia, que hemos actuado con valor, que hemos actuado con optimismo, con esperanza, con alegría. Anotarlo y decir, miren qué bien he pasado estas transiciones. Para las que vengan, para las que me imagino que van a venir, ¿cómo puedo prepararme? ¿Cómo puedo despedirme de las cosas sin estar sufriendo? ¿Cómo puedo tener una mentalidad que sea mía? ¿Cómo puedo no decir esas cosas como soy muy viejo como para aprender algo? Si nos resistimos ante los años, vamos a perder mucho, vamos a perder muchísimas cosas. No tenemos nada de qué ganarles a esas transiciones si estamos así. Entonces, me gustaría que me dijeran si se identifican con alguna de estas preguntas. Miren, estoy viviendo cambios en mi cuerpo relacionados con la edad. Siento cambios en mi sexualidad. Acabo de recibir un diagnóstico que me preocupa o tengo que ir a revisarme porque mi cuerpo me está hablando. Eh, Siento que tengo que empezar a moverme más porque estoy muy sentado y mi cuerpo se está entumeciendo cada vez más. Ya no me siento atractiva o atractivo. Siento que ya no puedo aprender. Ven todas estas transiciones que hemos oído tanto y que hemos oído tanto. Estoy muy grande para empezar un negocio, no doy una con la tecnología, tengo miedo de quedarme solo, me siento en un periodo oscuro de mi vida, es la parte más difícil, soy malísimo para generar dinero, tengo miedo de enfermar, ya no confío en mí, no me atrevo a salir de la zona de confort, veo en el espejo una persona que ya no me gusta. Estoy exhausto, estoy exhausta, tengo pavor de ver a mis amigos a enfermar o morir. Entonces, todas estas creencias, todas estas ideas no nos sirven para nada. Lo que nos sirve es ver exactamente las cosas al revés y decir, ahí están los cambios que los pone la vida. Yo voy a decidir cómo hacer las transiciones para seguir creando ese mapa de mi vida. Bueno, voy a decirles que gracias, María de Lourdes, gracias, Lupita. Ay, ¿qué consejos puede dar para la ansiedad? Nos están preguntando. Sí, pues es que sí, son las transiciones, ¿ven? ¿Cómo transitar el duelo por la partida de mi madre? Veo quien ha perdido sus padres, pero ya tiene su familia y yo no. Tere, lo siento muchísimo, te abrazamos desde aquí, es durísimo lo que estás viviendo. Transitar los duelos, no hay reglas, nada más es cuestión de amarte mucho a ti, darte todo el espacio para sentir lo que estás sintiendo y confiar en Dios. Y cómo poco a poco se va a ir sanando tu alma y cómo tu mamá ya vive en ti para siempre. De veras, esas cosas, cuando yo perdí a la mía, me tardé, pero por ahí vas. Bueno, están preguntando aquí, ¿qué hacer para la ansiedad? Por la ansiedad del futuro, por tener el miedo. Fíjense, precisamente, Josefina, ese tema lo vamos a tener en el portal en el Festival del Adulto Mayor con el doctor Agustín Torres. ¿Qué pasa cuando el miedo ya afecta nuestra salud? Cuando la ansiedad ya afecta nuestra salud. Yo creo que me están pidiendo qué es lo que recomiendo. Yo creo que lo que recomiendo ahí al 100% es esa parte de escribir para desahogarse de todo lo que te está doliendo y también la otra cosa, la meditación. Acercarse a un guía espiritual, el que tú quieras, caminar muchísimo en la naturaleza, estar muy en contacto con eso, aprender a respirar.
todas estas cosas aquí en el portal del adulto mayor. Josefina, tienes una serie de armas impresionantes. Revisen los videos de qué es lo que se ha hecho. Las clases de yoga, por ejemplo, con Celia Edo, son una paz que es impresionante. Amada Korkidi, por supuesto, con todas las enseñanzas que nos da cada semana. Estamos unidos y nos estamos ayudando. Entonces, eso es lo más importante de todo. Aquí están diciendo, en eso estoy pasando una transición, me ha ayudado mucho integrarme a un grupo de amigas, somos de la misma edad. Qué bueno, Lupita, hay que hacer eso. Te identificas con la plática. Gracias, gracias, María de Lourdes. Bueno, para hacer las transiciones más efectivas hay que pensar cuál es nuestra esencia. ¿Y qué es nuestra esencia? Lo que nos hace únicos. Todos somos únicos. Miren, ¿por qué será que nuestra huella digital nadie puede tener una igual? Es impresionante, eso me encanta. Cuando encuentras tu verdadera esencia, sabrás cuál es la mejor tierra, cuál es tu hábitat perfecto para hacer semilla y florecer. Y florecemos siempre. Gracias por las felicitaciones, Leo. Bueno, y ahora les quiero decir esta leyenda, que es muy cortita, de unos hombres. Todos los hombres traían dos sacos, fíjese, uno adelante y otro atrás. Son 3 hombres que traían 2 sacos, uno adelante y uno atrás. Entonces un visitante se le acerca al primero y le dice, bueno, hombre, ¿qué tienes en tu saco de adelante? Y él dice, todas las cosas desagradables que me han acontecido en mi vida y en mi andar. Me detengo con frecuencia, saco esas cosas, veo todo lo malo que me ha sucedido, las examino desde todos los ángulos posibles, me concentro en ellas y las estudio y dirijo todos mis sentimientos y pensamientos hacia las personas que me han hecho tanto daño. En consecuencia, como ese hombre siempre se estaba deteniendo para ver todo lo malo que traía delante, ¿saben qué hacía? No caminaba y no avanzaba. Entonces, ese hombre, ¿qué está haciendo? Postergar el perdón, postergar, o sea, el resentimiento. Es una de las cosas, fíjense, resentimiento, o sea, 2 veces resentimiento, volver a sentir, pero no algo bueno. Entonces, ese resentimiento, esas culturas, esa forma de no pedir perdón o de postergar el perdón hacia ti mismo o hacia los demás, te detiene en el camino, ¿qué creen? Se acabó. Vamos a volver a voltear. No se va a acabar ahora, pero miren, para que vean cómo el tiempo vuela y ahí va. Entonces, a ver, tenemos ahorita todo este tiempo con lo que estamos aprendiendo para seguir con la oportunidad de no postergar el pedir perdón. Ese hombre que revisaba todas las cosas malas que le habían hecho en su vida estaba frito, entonces no lograba avanzar. Cuando al segundo hombre le preguntaron qué era lo que llevaba en sus 2 sacos, respondió, en el saco de enfrente están todas las acciones buenas que he hecho. Entonces me pongo feliz, me detengo, las saco, se las enseño a todos los que van alrededor y les digo, a ver, quiero que se den cuenta que de todas las cosas maravillosas que he hecho. Entonces este hombre, como era un presumido, decía que no podía desprenderse de sus éxitos y de sus logros y que estaba fascinado con eso, pues no podía caminar mucho porque se la pasaba presumiendo. Decía, y en el saco de atrás llevo todos mis errores y me pesan mucho porque evidentemente era una persona que le importaba mucho cometer errores. Entonces, esos errores que pesaban tanto en el saco de atrás no le permitían moverse con rapidez. Al preguntarle al tercer hombre por sus 2 sacos, contestó, fíjense qué bonito, el saco que llevo enfrente está lleno de maravillosos pensamientos acerca de la gente, los actos bondadosos que han realizado por mí y todo lo bueno que he tenido en mi vida. Es un saco muy grande y está lleno, pero no pesa mucho. Su peso es como las velas de un barco que me van impulsando. Por su parte, el saco que llevo a mis espaldas está vacío, pues le he hecho un orificio tremendo en el fondo. En ese saco puse todo lo malo que he hecho, todo lo malo que escuché de los demás, todas las malas cosas que me han sucedido. Y entonces todo eso se ha ido saliendo por ese agujero y el hombre por supuesto, el hombre que tenía así sus sacos, era el que mejor y más caminaba. No quiero continuar sin decirle a María Lozano, que tiene 8 días de que su mamá murió, que lo sentimos muchísimo y que
solo quiere dormir y que no ha podido llorar. Hay veces que estamos tan tristes que las lágrimas no nos salen y hay veces que pues el dormir puede ser una especie de refugio. Cuídate, atiéndete, acércate a las personas, o sea, cuando sientas que necesitas ayuda, no dudes en pedirla. Y te mandamos un abrazo muy grande. Lee cosas sobre la muerte, lee cosas, transforma tu dolor en algo, querida María. Mira, te voy a enseñar algo que está aquí. Este libro, que se llama El Faro, lo escribió una amiga mía y es sobre la muerte de su mamá, que para ella era un faro. Entonces, ella lo escribió, lo dibujó, lo hizo, o sea, es una cosa preciosa del libro. Les voy a enseñar así una hoja o dos. Y y vean qué precioso. O sea, transformó esa pérdida en un faro. Y aquí dice dice, para su mamá, uy, perdón, comenzó el amanecer. Entonces, si tenemos una cultura más cercana a eso de que vamos a vivir y nos vamos a reencontrar y vamos a poder seguir adelante y vamos a tratar de llenarnos de amor. Llénate de amor de todo lo que fue, recuerda todo lo que fue y pues si necesitas ayuda, no dudes en pedirla, por favor, María. Un abrazo grande. Bueno, entonces vamos a estar haciéndonos esas preguntas, vamos a dejar de postergar las cosas, ¿no? Y hay que ver que hay unas transiciones que son las psicológicas, que de repente hay que darnos cuenta si estamos viviendo con mucho miedo, con mucha tristeza, con mucha vergüenza, con mucha inseguridad. O sea, consentirnos, estar en contacto con nosotros, escribir esas cosas que nos duelen tanto y no dejar de verlas. Abajo de la alfombra no se solucionan. Entonces, hay que ver que de repente tenemos que renunciar a algo para hacer esas transiciones. Hay veces que tenemos que renovarnos para hacer esas transiciones. Hay veces que tenemos que reinventarnos para hacer esas transiciones. Y hay veces que tenemos que reconocer. Entonces, esta bola de palabras que empiezan con R tienen que ver con esos hombres y sus sacos. Podemos elegir si tenemos en el saco de adelante todo lo que nos han hecho, todo lo que nos ha sucedido y lo volvemos a sacar para volver a enojarnos y para volver a tener cada vez más coraje y más amargura. O si lo que hacemos es que lo único que nos importa es presumir lo que hicimos y cargamos todos nuestros errores atrás sin querer voltear a verlos. ¿Cómo estamos postergando nuestra salud, nuestra sanación, si no queremos voltear a ver nuestros errores y lo que somos? O si queremos hacer de nuestro futuro una vida ligera, donde se desplieguen las velas que nos llevan hacia adelante y poner lo malo que nos ha sucedido en el saco de atrás con un hoyo, como decían estos hombres, para que se salga por ahí. Todos estamos navegando transiciones. Todo el tiempo estamos navegando transiciones. Ahora, María, que acaba de perder a su mamá, por supuesto que está navegando la transición. O sea, no sé si tengas papá, María, pero pasar de ser hija a ser huérfana es dolorosísimo. Y toda la vida vas a tener a tus papás viviendo dentro de ti. Esa es la única cosa, cambiaron de lugar. Tengo una amiga que perdió a su mamá cuando era muy chiquita, tenía creo que 12 años. Y cuando la veía a su papá tan desconsolada, le decía, mira, todas tus amigas tienen a su mamá en la casa. Y tú eres muy afortunada porque tu mamá vive en ti y va contigo a todos lados. Entonces, hay que tratar de hacer esa transformación que no se hace en un día y que no hay unas reglas claras del duelo, etcétera, etcétera. Pero hay que pensar que viven en nosotros. Y yo sí siento que mi mamá murió en el 2012, ya pasaron muchos años, mi papá en el 2015. Y yo sí siento que están dentro de mí y lo sueño mucho. Ojalá empieces a soñar con tu mamá. Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que quieres hacer con tu mapa. Tienes que decir hacia dónde vas sin postergar, porque ahorita sí, ¿dónde quiero estar para convertirme en una mejor persona? Porque ya el tiempo se está acabando. Cuando yo pienso eso, abro horizontes y puedo pedir consejos, porque ¿qué creen? Tu futuro te necesita. Y la vida nos acomoda, lo que estamos diciendo. Fíjense, cada momento cuenta.
si vives una vida con amor y propósito. Es importante recuperar la confianza y empezar a invertir en nosotros mismos. Invertir en nosotros mismos quiere decir darnos tiempo, quiere decir reflexionar, quiere decir estar de nuestro lado, entender que es el mapa de nuestra vida, que es un mapa interior. Hay que ver cómo puedo invertir, cómo puedo contratar, entre comillas, a alguien que me ayude y a alguien que me enseñe. Pues simplemente, pues viendo las cosas que me ayudan aquí en el portal del adulto mayor, por ejemplo, se pueden encontrar muchas respuestas. ¿Qué transiciones estás viviendo ahorita y cómo vas a navegarlas? ¿Cómo vas a manejar tus valores? Y miren, dicen que con estas vidas largas, ven que había una inteligencia, el IQ, que es pues esta inteligencia que te miden y que te dicen este es muy listo o regular de listo, etcétera, etcétera. Ese es el IQ. Otro es el EQ, la inteligencia emocional. La inteligencia intelectual es una, la inteligencia emocional es otra, y ahora con estas vidas largas se ha dado otro tipo de inteligencia que es la inteligencia transicional. ¿Cómo navego estas tradiciones que me está poniendo la vida? ¿Cómo me sirve la experiencia para saber que en este cambio constante, qué me va a ayudar a ser una mejor persona? Entonces, hay que estar en proyectos que nos revitalicen. Hay que estar pensando en sueños que nos llenen de ilusiones. Hay que pensar en cómo vamos a enfocar nuestros días y nuestras siguientes semanas, cómo vamos a tener mejores procesos y propósitos de vida, cómo vamos a cuidarnos para ser independientes, porque de veras somos una generación nueva que estamos más sanos, activos, productivos que nunca, y hay que tener mucho cuidado con no quedarnos en el vacío, porque si no estamos nosotros creando lo que sigue, si no estamos planeando, si no estamos organizando, las cosas no se van a acomodar. Y cuando sucedan de una forma que no nos guste, vamos a caer en un vacío tremendo. Esta es la edad que tenemos y basta de crear un futuro en el que no creemos. ¿Cómo podemos crear ese futuro si no creemos que vienen cosas buenas por delante? Si pensamos que todo lo bueno ya pasó, si seguimos instalados en nuestro mapa que ya trazamos y que está precioso, pero ahora estamos trazando el que sigue y queremos tener nuestra guía para, no para ir más rápido, sino para ir más conscientes y más presentes. Entonces, yo quiero preguntarte, tú que me estás escuchando, y gracias por hacerlo, ¿qué es una vida bien vivida para ti? Cuando a alguien le dices o piensas que esa persona ha vivido bien su vida, ¿qué es lo que ha hecho esa persona? ¿Cuál es tu secreto para tu vida feliz? ¿Cuál es el secreto de alguien que digas, a ver, esa persona, cuál es su secreto? ¿Es su fortaleza? ¿Es su bondad? ¿Es su entrega a los demás? ¿Es su sencillez? ¿Es su capacidad de estar en contacto consigo misma, consigo mismo, con la naturaleza? ¿Cuál es el mejor consejo que has recibido y el mejor consejo que les puedes dar a los demás? ¿Qué piensas de lo que estás viviendo hoy? ¿Qué es lo que más disfrutas? ¿Qué es lo que te falta por disfrutar? ¿Y qué piensas de tu propia mortalidad? No importa dónde vivas, todos estamos bajo las mismas estrellas. Todos estamos pasando por estas transiciones, recorriendo estos mapas, recorriendo estos caminos. Es muy importante. Entonces, salgamos al mundo, nosotras las personas mayores, a marcar la diferencia. Salgamos al mundo a dejar de ser invisibles y a convertirnos en invencibles. Dejemos atrás el modelo anterior de cuando vivíamos hasta los 60 años, cuando las transiciones eran marcadísimas, claras, o sea, naces, estudias, trabajas, bueno, te casas, tienes hijos, tienes nietos, te mueres a los 60 y esto se acabó. La nueva longevidad nos exige reinventarnos, nos exige ser unos maestros en estas transiciones. Tenemos toda la información y el aprendizaje a nuestro alcance. Y eso es una maravilla que nos ha tocado con la tecnología y con todo esto. Soy lo que me sobrevive. ¿Qué pasaría? ¿Qué te sobreviviría a ti si en este momento te fueras? Ser un defensor de la alegría, quizás. Comprometerte a hacer algo más grande que tú mismo.
Entonces, es muy importante porque la edad no es un número que se padece, sino una narrativa que se construye. Y nosotros el día de hoy, aquí en el portal del adulto mayor, estamos aprendiendo a construir una nueva narrativa, analizando lo que hemos hecho, revisándolo con mucho amor y con mucho cuidado, cuestionándonos nuestros valores, nuestras creencias, nuestros sueños, y a través de eso estamos pensando en qué es lo que sigue y cómo lo vamos a querer manejar. Ya no vamos a dejarlo al azar, ya lo vamos a hacer. Somos el personaje principal de nuestra historia. Entonces, los protagonistas tienen tareas especiales, no tienen que estar, que estar subordinándose a las otras cosas. Entonces, piensa bien cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus valores, cuáles son tus sueños. Y yo te invito a dibujarte en el centro de una página, así, tan bien o tan mal como te puedas dibujar. Y alrededor de eso vas a poner todo lo que quisieras para tu futuro. Un dibujo con tus amigos, con tus hijos, nietos, los planes, con el mar, con a lo mejor con dinero, con una casa, con todo lo que necesitas. Y en la página derecha, eso es en la página de la derecha. Y en la izquierda, dibújate cómo estás ahora. Y pregunta a tu futuro yo de la página de la derecha, ¿cómo llego ahí? Si no quieres dibujar, escríbelo. O sea, el punto es hacer una radiografía de cómo estás ahora, pero antes de eso, poner un dibujo o como quieras con palabras de qué es lo que quieres para tu futuro. Y piensa en cómo llegas ahí. Puedes trazar unas líneas. ¿Qué información necesitas encontrar para tu nuevo yo? ¿Qué es lo que tienes que aprender para poder vivir bien esa etapa? ¿Qué es, si no sabes lo que quieres, cómo lo vas a alcanzar? Si no sabes cuáles son tus valores, ¿cómo te vas a sentir fuerte? Si no conoces tus fortalezas, ¿cómo las vas a compartir con las personas que te rodean? Tienes muchas herramientas para salir adelante. Entonces, hay que tratar de salir adelante en esta etapa de la vida y revisar un baúl que tienes en el fondo de tu casa, que se llama el baúl de la vida no vivida. Échate un clavado, ve para allá, ábrelo, llévate una buena luz y empieza a buscar qué es lo que tienes adentro de ese baúl, qué es lo que has dejado de hacer que ahora te arrepientes y quisieras hacer. Entonces, estaría increíble cómo puedes convertir en esas cosas que estaban en ese baúl en planes y proyectos para este momento. Vamos a seguir creciendo con mucho interés, con mucha fe, con mucho amor, con muchas ganas y hacer un inventario de ese baúl de lo no vivido, de lo que ya no te sirve. Eso ya se queda atrás y vas a abrirle todo el potencial a tu nueva etapa. Vas a cultivar la paciencia y vas a cultivar la paz interior y sobre todo, hoy vas a renunciar a lo que ya no eres, a lo que ya no es parte de ti. Ya aquello que ya, ¿para qué contarlo? Ya, ¿para qué? El hoyo grandotote en el saco de atrás. Y voy a terminar con un cuento. Ahí les va, fíjense qué bonito. En un oasis escondido entre los mares lejanos, entre los más lejanos paisajes del desierto, en un oasis en el desierto, se encontraba el viejo Eliaú de rodillas a un costado de unas palmeras datileras. Su vecino Hakim era muy rico y era muy joven. Y entonces le dijo, ¿qué estás haciendo, anciano? La paz sea contigo. Eliaú contestó sin dejar su tarea, la paz sea contigo. ¿Qué haces aquí, anciano, con esta temperatura y esa pala en las manos? Siembro, contestó el viejo. ¿Qué siembras aquí, Eliaú? Dátiles, respondió él, mientras señalaba a su alrededor el palmar. Dátiles, repitió el recién llegado, y cerró los ojos como quien escucha la mayor estupidez. El calor te ha dañado el cerebro, querido amigo. Ven, ven, deja esa tarea y te invito a mi tienda a beber una copa de vino. No, debo terminar la siembra. Luego, si quieres, beberemos. Dime, amigo, ¿cuántos años tienes? No sé, 80 y tantos. Lo he olvidado, pero ¿eso qué importa? Mira, amigo, los dátileros tardan más de 50 años en crecer y respiren y después de ser palmeras adultas están en condiciones de dar frutos. Yo no estoy deseándote el mal y lo sabes. Ojalá vivas hasta los 100 años, pero tú sabes que difícilmente podrás llegar a esa edad. Mira, Hakim,
le dijo el Ayú. Yo comí dátiles que otro sembró, otro que tampoco soñó con probar esos dátiles. Yo siembro hoy para que otros puedan comer mañana los dátiles que hoy planto. Y aunque solo fuera en honor de aquel desconocido, vale la pena terminar mi tarea. Me has dado una gran lección, Eliú, le dijo su amigo Hakim. Déjame que te pague con una bolsa de monedas esta enseñanza que hoy me diste. Y diciendo esto le puso en las manos una bolsa de cuero. Él le dijo, te agradezco tus monedas, amigos. Ya ves, a veces pasa esto. Tú me pronosticabas que no llegaría a cosechar lo que sembrara. Parecía cierto. Y sin embargo, mira, todavía no termino de sembrar y ya coseché una bolsa de monedas y la gratitud de un amigo. Tu sabiduría me asombra, anciano. Esta es la segunda gran lección que me das hoy y es quizás más importante que la primera. Déjame pues que pague esta lección con otra bolsa de monedas. Y a veces pasa esto, siguió el anciano, y extendió la mano mirando las dos bolsas de monedas. Sembré para no cosechar, y antes de terminar de sembrar, ya coseché no solo una, sino dos veces. Ya basta, viejo, no sigas hablando, sigues enseñándome cosas y tengo miedo de que no me alcance toda mi fortuna para pagarte. ¿A poco no es una preciosidad de cuento? Voy a cerrar con esta pregunta y dejándote un abrazo enorme. La actitud es contagiosa. ¿Vale la pena contagiarse de la tuya? Pues muchas gracias por todo y nos vemos en el Festival del Adulto Mayor Telcel, 10 a 12 de abril, ahí en el World Trade Center de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Y recuerden que ahí vamos a tener el taller detallado del mapa de tu vida. Los invito, me encantaría conocerlos, saludarlos personalmente. Como siempre, gracias al Portal del Adulto Mayor por darnos la oportunidad de estar aquí con todos nuestros amigos. Y gracias, Martín, por todo tu apoyo en todo lo técnico y en todo lo demás. Un abrazo grande para todos y que tengan una súper semana.